Hola, ¿cómo están? Saludos. Hola, buenas tardes, saludos a todos. Bienvenidos con ustedes nuevamente. Bienvenidos a Enreve en este segundo podcast. Esperemos que sea tan grato como el primero y que nos estén siguiendo. Ya saben que es importante que se suscriban al canal para tener más información y que compartan sus pensares, sus idearios, sus maneras de reflexionar sobre el tema que estamos tocando en cada podcast, porque con eso nos retroalimentamos nosotros y ustedes también. Entonces, qué importante es sentir que yo formo parte, y esa es la idea de nosotros en nuestro trabajo, que todos formamos parte y simplemente estamos dando luces para avanzar. Es decir, nosotros como que prendemos la luz, como que lanzamos el tema, lo hablamos, lo discutimos entre nosotros tres y ustedes mismos hacen todo lo que ustedes retoman o toman lo que a ustedes les es importante, necesario, y nosotros muy agradecidos de dar esa información, porque a la larga es totalmente ecológico y orgánico. Es decir, ustedes toman lo que les es necesario y nosotros damos todo lo que nuestro corazón, nuestra mente y nuestra capacidad nos permite, ¿no? Así es, así es. Como les dijimos la vez pasada en nuestro primer encuentro, este es una invitación que nosotros le estamos haciendo, prestando nosotros este servicio y dándoles a ustedes, regalándoles este espacio en el cual todos vamos a participar y esperamos ¿sí? su intervención y que nos digan, porque eso, como dice Gabriel, nos da información de hacia dónde vamos a dirigir los futuros podcasts, ¿sí? Para darles la información que ustedes más requieran. ¿Okay? Sí, bueno, nuevamente dándoles la bienvenida. Bueno, para nosotros también es un agrado poder compartir con ustedes estas tardes de tertulia, ¿no? Estos podcasts donde hablamos de los temas más interesantes, temas de crecimientos personales. Contamos con la ayuda de ustedes con sus dudas, nos los pueden preguntar por los comentarios, y así vamos también una manera de crear nuevos temas. Y bueno, sin mucho preámbulo, el tema de esta semana son las emociones. Son las emociones. Una cosa antes de empezar el tema es estas oportunidades que nos dan las redes sociales son tan importantes, tan básicas, y donde nosotros podemos conseguir herramientas que me puedan ayudar a seguir adelante, a accionar, a que todos esos pensamientos los pueda pragmatizar y utilizar en función de mi camino, de mi accionar, de mi seguir, de mis ideas, de mis proyectos. Esa es la idea, ¿no? Ser lo más ecológico posible, y son regalos porque son gratis, ¿saben? Son para ustedes. Nos tomamos el tiempo con el mayor amor del mundo porque nos encanta hacer este trabajo, y qué bueno que ustedes nos pueden escuchar y pueden hacer algo con la información que les estamos dando. Y entonces buscamos la manera que sea lo más sencillo, lo más cercano, en función de que ustedes entiendan estos temas que uno consideraba o tenía la creencia, recuerdan del podcast pasado, de que esto no es conmigo, esto es muy complicado, esto no tiene nada que ver, y cuando entonces escucho lo que son las creencias, que es el tema pasado, entiendo que, oye, yo soy puras creencias, como decía una alumna nuestra de Enreve, porque nosotros tenemos un entrenamiento que vio este grupo, el podcast anterior, y decía, increíble, como todo lo que yo considero que era una realidad, una verdad, era una creencia, ¿no? Así es. Sí, porque como hablamos en la vez pasada, las creencias nos guían, ¿sí? Sirven de guía, de parámetro, ¿ok? Y es a lo que obedecemos para nuestra conducta, lo que de alguna manera también influye y desarrolla nuestra conducta. Una vez que somos conscientes y nos vamos revisando de nuestros comportamientos, es cuando nosotros empezamos a decantar cuál de estas creencias y estos pensamientos, estas ideas, y hasta con el tema de los valores entran allí. Es con lo que me puedo quedar, qué es lo que realmente me está funcionando en este momento, qué dejó de tener validez, qué me funcionó en el pasado pero no me está funcionando en este momento. Entonces ahí aprender también un poco a soltar
qué es lo que ya no me funciona e integrar todas esas creencias nuevas, ¿no? ¿Cómo hacemos ese pase allí, ¿no? De entender a través de cuando tomamos conciencia, cuando nos damos cuenta, ¿ok? Cuando entramos en ese proceso que muchos entendemos como crisis, esas situaciones que nos incomodan, que nos movilizan. Realmente eso es lo que nos permite movilizarnos y saber que podemos tener situaciones que queremos cambiar porque no podemos tener los resultados diferentes haciendo lo mismo que ya veníamos haciendo. Eso es un proceso. Cuando lo decimos, pues bueno, obviamente se dice en muy corto tiempo y pareciera que en ese mismo corto tiempo pudiéramos. Es un tema de decisiones también, de cuando yo decido ya, mira, ya quiero cambiar esto, ¿sí? Pero el proceso, eso es más en la acción, ¿sí? Cuando yo me determino a tomar un nuevo rumbo, lo tomo, pero de igual manera en el interior, ¿sí? Y también en nuestro campo, es un proceso. Y se va dando paso a paso y nosotros vamos decantando allí. Esto es una acción. En ese mismo proceso. Este podcast es una acción, los tres decidimos tomar acción en función de darnos la oportunidad de darles a ustedes parte del poco o mucho conocimiento que podamos tener, trabajando lo más delicadamente el ego que siempre está en todos nosotros. Una cosa muy importante que les iba a decir es que no crean que es que pensamos al revés. Ciertamente las emociones son primarias y después vienen las creencias. Las creencias se van formando por muchos aspectos, ¿no? Por repeticiones, como habíamos dicho en el podcast anterior, cualquier cosa, busquen el link y ahí va a aparecer en el otro programa. Las emociones ciertamente son más primarias, son más orgánicas, son más de la respuesta biológica del cuerpo, ¿no? Pero era importante que ustedes entendieran la creencia porque parte de todo lo que yo soy como ser humano tiene más que ver con la mente que con lo biológico. Muchas veces la gente cree que nosotros complacemos el cuerpo y no la mente, ¿no? Por ahí hay un dicho que dice, dale al cuerpo lo que pida. Lo que te pida, al cuerpo lo que te pida. Y no ha entendido que lo que tenemos en este cuerpo son terminaciones nerviosas compartidas y repartidas en todo nuestro cuerpo que satisface ese tacto, ese gusto, ese sabor, ese olor y está complaciendo a quién? A las creencias que creamos en nuestra mente. Es decir, sigue siendo el vehículo. Entonces no estamos complaciendo al cuerpo, estamos complaciendo a la mente. La creencia, si es sexual, si es una necesidad sexual, ¿estamos complaciendo el cuerpo o es realmente el orgasmo donde se da? Exactamente, dónde están esas terminaciones nerviosas o el desagrado, dónde se da realmente. Eso es cuando uno entiende que el cuerpo es mente y el mente es cuerpo simultáneamente y que esto simplemente, bueno, particularmente yo le digo así, esto es un avatar, un regalo de Dios, este cuerpo que tenemos para poder sentir, pragmatizarlo, somos espíritu, cuerpo y mente en un mismo órgano, ¿cierto? Así es. Entonces podemos decir que, bueno, que las creencias ya sería algo que una reacción que tengo en mi mente, que mi mente proyecta algo, una situación, y ya las emociones es algo fisiológico, ¿no? Que el cuerpo completamente reacciona y mi cuerpo genera una sensación, una respuesta fisiológica ante en este caso la emoción, que es una reacción, como ya vamos a hablar, entonces una reacción que mi cuerpo hace ante un estímulo externo. Así es, bioquímico. ante un estímulo. Por favor, o ante un fenómeno. Vendría siendo la conceptualización de la emoción. Es importante, para entrar en este tema, hacer una diferenciación entre lo que es la emoción y lo que es el sentimiento. ¿Okay? Claro, eso sí. Sabemos que la emoción, como ya lo venimos diciendo, es rápida. La emoción ocurre... Es como un acto reflejo. Sí, es como un acto reflejo. De inmediato, por ejemplo, si siento yo o percibo que hay una amenaza frente a mí, mi cuerpo va a reaccionar, ¿sí? Porque tiene una función adaptativa. Entonces, las emociones tienen o funciones adaptativas o funciones sociales. ¿Okay? La función adaptativa es la que me permite estar protegida, es la que me permite mantenerme a salvo, ¿sí? Estar en la vida. Esa es la función adaptativa. Hay distintas funciones adaptativas, pero en general
es o por adaptación o para poder relacionarme, que es la función social. Hay dos Entonces las tipos. emociones tienen esas dos, esa función se divide en dos, adaptativa y social. O lo que también podría llamarse funcional. O sea, ¿cómo puedo funcionar como especie? ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de las emociones, todos los seres vivos, ¿sí? Tenemos esas funciones adaptativas o sociales que nos permiten permanecer y podernos relacionar No. en el grupo en el que nosotros Y la respuesta estamos. puede ser, como estábamos hablando, Bueno, cuando uno siente una emoción que, como dijo Adriana, que es la que te activa automáticamente, tienes dos maneras de responder. Reaccionas o haces el razonamiento, ¿no? Así es. Ok, por ejemplo, vamos a hablar de la ira, ¿no? Cuando algo te molesta, pues obviamente tienes dos opciones. Reaccionas automáticamente por un grito, por un gesto, por algo, o simplemente, bueno, haces una reflexión de por qué sentí, eso es lo que sentí en ese momento, canalizo, ya va, por qué me pasó y después qué actúo, ¿ok? esas dos respuestas son naturales, Así es. completamente naturales, y aquí no estamos hablando de cosas buenas o malas. Vamos Sí. en principio a hablar de las 5 emociones, las básicas, ¿verdad? Y hay algunas emociones que nos mueven, nos hacen accionar inmediatamente. Tenemos la tristeza, tenemos la alegría, tenemos la rabia, tenemos el miedo y tenemos la adversión, el asco. Hay varias maneras de verlo, O el ¿no? desagrado. O es desagrado, pues un desagrado hacia algo específico. Un ejemplo puede ser una manera de vestir. Una persona que uno considere, según los valores que uno tenga o algo, que está mal vestida, pues eso causa en mí un desagrado. Simplemente lo que yo estoy tratando es de crear en mi mente, cuando lo hago desde adentro, una separación entre lo que estoy observando y mi persona. Cuando ya lo comento, ya se comienza, ya empieza a ser una etiqueta, ¿no? Y ya toma otras connotaciones. Cuando yo veo una comida que a mi parecer no está bien presentada, pues yo inmediatamente puedo ver por el aspecto, por el olor, puedo notar que puede estar descompuesta o porque no está bien presentada, puede ser que me caiga mal, ¿sabes? Eso es el desagrado, es una manera de protección, ¿no? Y es muchísimo más reflexiva y de accionar que las otras, ¿sabes? Esa es una de las que más uno piensa para poder entender qué pasa, ¿no? A menos que sea algo como un vómito que inmediatamente te va a movilizar hacia atrás, o vas a pisarlo, o algo que te presentas de momento, ¿no? Eso también va a estar en la intensidad, ¿no? Porque también tenemos que tomar en cuenta la intensidad, La intensidad de la acción. Acuérdense que la emoción es una respuesta hacia un estímulo que viene de afuera de nosotros, ¿entiendes? Puede ser musical, físico, geográfico, pero siempre es de afuera hacia adentro. Claro, nosotros podemos producir emociones sin el estímulo, pero ya nosotros somos adultos y ya entendemos la emoción, inclusive a veces vivimos bajo esa emoción. Lo básico, para no perder el hilo, es que nosotros tenemos esas 5 emociones que nos mantienen en la vida. La alegría, la tristeza. Cuando ella habla de las diferencias, que va a continuar, no solamente es el tiempo de la emoción es muy corto, pues tiende a ser rápido. Es reactivo. Porque es milisegundos. acción. Cuando nosotros extendemos ese tiempo, sucede algo que se llama sentimiento. El sentimiento. ¿Verdad? Que dura mucho más y puede crear en tu mente una necesidad que va a ser una transformación bioquímica, va a producir por tu sistema endocrino ciertas hormonas que van a mantener esa emoción en tu mente y en tu cuerpo, porque de paso lo siente tu cuerpo, no nada más lo siente la mente, porque somos mente y cuerpo. Entonces sentimos la tristeza en el corazón, en el pecho, sentimos ese vacío, es lo mismo, ¿no? Igual el miedo, nosotros pensamos que el miedo es nada más al físico, a la agresión, a alguien que se nos viene encima.
No, hay muchísimos miedos. Hay miedo a fracasar. Hay miedo a decir algo que puede causar risa o a no dar la talla en el trabajo, el miedo a la comparación. Hay tantos miedos y bueno, imagínense que nosotros, como hay tantos matices de miedo, nosotros permanezcamos con una emoción por mucho tiempo, se convierte en un sentimiento y crea patologías, ¿no? Sí, eso lo vamos a ver un poquito más en profundidad cuando hagamos la operacionalización. Nosotros hicimos un trabajo e intentamos operacionalizar cada una para decantar cómo opera en el organismo La emoción. y esa emoción y en esa función adaptativa o en esa función social. El tema con las emociones es que la emoción es inevitable. Esa es una de sus características principales. ¿Ok? Es inevitable porque es una reacción, ¿sí? Y es adaptativo. De inmediato el organismo se pone en modo sobrevivencia y de inmediato me adapto y doy una respuesta porque necesito movilizarme, ¿sí? Para mantenerme en la vida o para pertenecer, para socializar y mantenerme en mi grupo, porque mi grupo, cualquiera que sea, de cualquiera de los reinos, ¿verdad? De los seres vivos, es el grupo, es el que me hace contención y es el que me permite estar en la vida, porque me siento protegido, porque pertenezco, porque me provee de alimentos, ¿sí? Porque satisface mis necesidades primarias y me mantiene, es el mantenimiento en la vida. Entonces, como estaba diciendo Gabriel hace un ratito, ¿qué se produce en el organismo en esa reacción que es inevitable? El organismo responde con sudoración, ¿sí? Con la tensión muscular, ¿sí? Ansiedad. O puede ser, al contrario, desvanecimiento y no tensión muscular, porque dependiendo del estímulo, el organismo se va a preparar. O puede ser, aumenta el flujo sanguíneo, o una ralentización también del cuerpo, porque de repente sé que es algo que en lugar de correr, debo esconderme. Entonces, si me tengo que esconder, me ralentizo, porque si estoy activado, o sea, si mi organismo envía una señal de correr frente a algo de lo cual me tengo que ocultar para protegerme, entonces me estaría exponiendo. Y el organismo es completamente inteligente en ese sentido. ¿Qué pasa con las emociones? Las emociones le permiten al cerebro, y esto ya es un tema ya en la parte biológica y en la parte psicológica, le da información al cerebro. Cada vez que nosotros estamos en presencia de un fenómeno, de un estímulo, el cerebro graba esa información y aprende a cómo sobrevivir y cuál fue el proceso que es individual en cada persona. Inclusive aprende de la respuesta que dimos. Claro. Porque vemos ¿por qué? Porque nosotros somos capaces de ver la reacción de esa respuesta. Así es. Y entonces, como ya sabemos que reaccionamos a ese estímulo de una manera y no fue lo que los demás esperaban, con mi accionar no fue lo que los demás esperaban, entonces eso lo puedo modificar. Claro, allí estaríamos entrando ya no saliendo de la fase reactiva, ¿ok? De donde mi cerebro aprendió cuál es el proceso fisiológico que es para cada quien, y estaríamos entrando entonces ya en la función cognitiva, que es cuando yo puedo, luego de esa reacción y de esa acción que fue breve, ¿ok? Puedo entrar en mi función social o la función cognitiva, y es allí donde se genera el sentimiento. El sentimiento me permite tener toda esa información cognitiva que me permite racionalizar, era lo que estaba diciendo al inicio Hernán, me permite racionalizar, y por eso es que otra de las diferencias es que el sentimiento se puede entrenar, el sentimiento se puede aprender, ¿ok? Recientemente, o acortar cuando es necesario. Porque es lo que me permite relacionarme y entenderme cómo yo, después que lo racionalizo, lo hago cognitivo, pienso, ¿será necesario que yo invierta tanta de esta energía en esta situación? Entonces puedo aprender y puedo saber cómo administrar, cómo ecológicamente, ¿sí? Poder generar tanto mi función adaptativa, ¿sí? De mi reacción, y conocer, decantar cuál es mi emoción, calibrarla y saber qué tanto voy a permanecer en esa emoción, porque como ya lo dijo Gabriel, sostenido en el tiempo, ese mismo sistema
activado, adaptativo, lo que va a generar es un sentimiento y el sentimiento genera el modo de ser de la persona. Entonces podemos escuchar por ahí, ay, es que él es rabioso. A todo funciona, o sea, a todo reacciona con rabia. Le puedes decir algo y está rabioso. Es por eso, es porque ya se mantuvo en esa función adaptativa, por ejemplo, que es la rabia, que es bien interesante cuando lo veamos dentro de poquito, porque ninguna es negativa, ninguna es negativa. Todas las emociones no son ni positivas ni negativas. No, es un sistema adaptativo y social. Realmente hasta positivas son, porque nos salvan, nos mantienen son en la adaptativas vida. Y sociales. Es la respuesta que tenemos o lo ecológico que somos con respecto a esa emoción, lo que hace que sea positiva o negativa para lo que a mí me importa. Es la interpretación que hago de eso y a eso vamos ahorita. Nosotros como terapeutas siempre es importante, o le comentamos a ustedes que siempre debemos expresar nuestras emociones. ¿Okay? Nunca debemos reprimirnos porque ahí comienzan las enfermedades, bueno, ese es otro tema también, pero debemos expresar nuestras emociones así como son reactivas. Bueno, expresamos la rabia, expresamos la tristeza se viene, lloramos, sacamos el sentimiento, ¿no? Que ahí sobreviene el sentimiento. Y bueno, y liberamos esa emoción que está en nuestro cuerpo y no se reprime. Claro. Como dijimos anteriormente, es cuestión de comenzar a manejar esa emoción. Gestionarla, permite la gestión. Cuando viene a mí, bueno, expreso, porque todos tenemos la capacidad de expresar y tenemos también la capacidad de manejar y gestionar esa emoción. Claro. Y de esa manera nos autorregulamos. Hay emociones que cuando llegan generalmente nos toman por sorpresa, no tenemos la capacidad para manejarlos y está bien, expresamos la emoción. Y aquellas que podemos gestionarlas, bueno, tomamos conciencia, vemos por qué sucedió, cómo sucedió, cuál fue el detonante y allí reacciono y puedo, para la próxima vez cuando venga esa emoción, puedo gestionarla de la mejor manera. ¿Qué pasa allí? La repetición. Nosotros vivimos en base a la repetición y la repetición nos permite crear las herramientas. Ahí es cuando uno habla, porque ustedes escuchan mucho, no, las herramientas. ¿Qué son para nosotros las herramientas? Bueno, nosotros normalmente vemos las herramientas como el destornillador, como el sacacorcho, como el abridor de lata. Bueno, nuestras herramientas, para decirlo, hacen exactamente lo mismo a nivel físico, pero en lo mental. Es decir, yo puedo, fíjense, yo de niño no tengo recursos, no tengo herramientas, y un niño me viene encima, o salgo corriendo porque me da miedo, o lo enfrento y me golpeo con él porque puedo manejar las consecuencias que puedo tener si yo salgo corriendo, o es lo que yo creo, ¿no? Porque de eso depende de la creencia o la percepción que ya tengo. Entonces, si en tu casa te decían, usted no se deje pegar a nadie, usted se defiende, es una cosa, o usted ponga la otra mejilla si le dan por un lado, su respuesta va a tener también y le va a enseñar a ese individuo lo que obtuvo. Y después hay otros que entienden que es mejor llegar a cierto límite de la discusión, la conversación, para no llegar a un nivel de rabia, porque ya estamos en la rabia, y poder conversar. Ahí es donde nosotros vemos cómo accionamos. Si la acción es caernos a golpes, o vamos a hablar mejor, o vamos a respirar, porque estamos mal los dos, y racionalizamos lo que tenemos en discusión y podemos llegar a un acuerdo. Claro, y en ese momento es donde estamos, en la parte cognitiva. Pero si te no dice se reacción. Murió tu mamá, sí, y no lloras, pues tienes un problema. Porque la reacción más lógica es que tú acciones ese dolor inmediato de enterarte de una situación que es trágica para ti, para cualquier ser humano, porque nosotros en Occidente, bueno, yo creo que a nivel mundial la reacción más o menos por el apego debe ser igual, ¿no? Murió alguien muy importante de nuestra vida y vamos a llorar para poder soltar la emoción, para poder, porque si nos quedamos con eso por dentro, pues bueno, imagínense lo que nos estamos haciendo con nuestro cuerpo, con nuestra dolencia. Entonces las dos maneras de accionar son
reconocidas, son positivas para el ser humano y se entienden perfectamente. No hay nadie que vaya a juzgar a otro simplemente porque se enteró que se murió un familiar o alguien muy querido y que esa persona rompa a llorar y otra persona lo vaya a juzgar por ese llanto, porque lo entiende perfectamente. Entendiendo que en ese caso el fenómeno o el estímulo sería el fallecimiento de esa persona, ¿ok? Y luego viene la reacción, de que la emoción que genera el recibir esa noticia, ¿sí? Esa reacción le va a dar información a mi cerebro y frente a cualquier otra situación ya el cerebro va a aprender qué es lo que estamos haciendo, cómo nos estamos sintiendo y cómo lo podemos gestionar. Entonces Hernán recientemente decía que había situaciones que nunca habíamos pasado y que nos estaba permitiendo reaccionar. Entonces es allí en donde el cerebro aprende, porque es la primera vez. Luego cuando le ocurre nuevamente, que él mismo lo dijo, lo expresó, es que ante una situación similar o parecida ya tengo mi capacidad racional de ver, yo viví, pero eso es algo automático del propio sistema, del propio cerebro. El propio cerebro va generando con esa información todo el mundo de posibilidades existentes para que la persona pueda socializar y permanecer, porque lo que estaba explicando Gabriel dice, sí, tengo una rabia muy grande y de repente tengo posibilidades de manejarla, esa es la gestión, pero la gestión viene cuando ya yo puedo entrar en la fase cognitiva, desarrollar el tema de analizar, ¿sí? Analizar, reflexionar acerca de eso, entonces yo entiendo cómo y por qué. Pero ¿por qué hago eso? Inclusive si soy un niño, si corro, este corre más que yo y me va a alcanzar. Me enfrento ya sin las implicaciones sociales. Estoy bajo la amenaza de que quiere caerme a golpes. Y yo tengo miedo. Y tengo que generar rabia. Tengo que cambiar esa emoción para poder tomar valor, para poder enfrentarme a eso que tengo al frente. Porque si no, me va a golpear. Si salgo corriendo y si son 2 personas o 3 personas, estamos hablando de cualquiera de nuestros hijos, de una situación de bullying normal que nos ha pasado a todos en un momento. En ese sentido, sobre que todo a los varones nos pasaba a todos. Te espero en la salida. Imagínense todo lo que nosotros podíamos imaginar. Todo lo que sucede en la mente y todo lo que sucede en el organismo, en la psique. Porque si sales corriendo tienes que generar adrenalina. Para poder correr más de lo normal. Correr más que todo el mundo. Porque sabemos que es huida o ataque. Ese es el sistema adaptativo. Entonces, como les estaba explicando, una vez que pasamos por todo este proceso de cognición dentro para desarrollar cualquier defensa ante cualquiera de los estímulos, entonces eso le permite tener como ese aprendizaje, pero eso no es un aprendizaje consciente, en el consciente. Es que ya el organismo se va preparando y va desarrollando todas las posibilidades que tiene para poder socializar. ¿Por qué? Porque también somos seres sociales y tenemos una función de las emociones, tiene una función social, ¿sí? Y esa función social es de pertenecer, lo que implica que si yo, como ellos expresaban, tienen una gran discusión, el hecho de tener esa discusión y permanecer en una discusión puede generar una separación de ese grupo. Y ese sí es un grupo de contención, porque de repente no lo es, pero puede ser un grupo en el trabajo, ¿sí? Puede ser el grupo familiar, que son mis sistemas, mis núcleos primarios de contención. Entonces, si yo ante una discusión y permanecer con esa emoción, el cerebro sabe poner un límite, ¿verdad? Gestionar la emoción de forma automática. Además, yo solo puedo aprender para poderme expresar, poner límites a esa situación y continuar perteneciendo a ese grupo, ¿ok? O decidir si voy a cambiar o no, dependiendo de si me es útil o no me es útil, permanecer o no en ese lugar que yo considero de contención. Entonces, es importante también entender que eso depende del significado que le demos a esa situación, porque puede haber que sea un estímulo a la que yo reacciono, pero con lo que yo no tengo ningún interés, ¿ok? Entonces sencillamente eso no tiene ninguna implicación en mí, pero cuando sí se trata de situaciones que se generan en un ámbito o en una percepción que yo tenga de un fenómeno que sí tiene algo de interés en mí por un tema interno mío propio, por mi percepción, por mis creencias, ¿sí?
o porque sencillamente si está afuera, pues no es algo que a mí me esté generando ningún tipo de interés. Entonces, si eso me interesa o no me interesa, el significado que nosotros le damos a través de la percepción es básico para poder entonces entrar en el proceso de reacción y en el proceso de cognición, de tanto de las emociones como de los sentimientos. ¿Estamos claros allí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cómo se sienten? Bien. Sí, excelente. Excelente. Ok. Ahora entonces, cualquier duda, bueno, comuniquen por los comentarios. Bueno, hasta aquí tenemos un punto más o menos adelantado. Ya ese cerebro tiene ciertas respuestas, está condicionado, inclusive puede dar, dependiendo de los estímulos que tiene, como estaba diciendo Adriana, si es un grupo de contención o si no lo es, pero me tengo que desenvolver en el grupo, dependiendo de mis ganancias secundarias, yo decido cómo voy a actuar. Y eso es lo que crea algo que todos tenemos, que se llama la empatía. Vamos a hablar de la empatía dentro de lo que es las emociones. Sí, la empatía es como el medio a través del cual mi organismo genera cómo me voy a vincular y de qué manera me voy a relacionar. Entonces eso me permite, sí, también pues es una función más social, e igual es adaptativa, porque hay emociones secundarias que vamos a hablar ahora. En la que me permite estar. Entonces cuando yo soy empático, primero cuando produzco la empatía hacia afuera es porque la tengo en mí. ¿Sí? Está desarrollada en mí. Ya es mi manera de vivir, ya es mi decisión. Y la empatía determina mi relación y mi vínculo con el otro, la importancia que el otro tiene en mí y el cómo yo puedo accionar en bienestar para el otro, ¿ok? Es ese tema de estar para el otro, ¿sí? Aunque también debemos aprender a separar lo que es del otro. Una cosa es prestar el apoyo ante una situación, ¿sí?, al otro, que tomar eso que a él le ocupa como mío, no siendo así, ¿ok? Porque entonces es allí en donde empezamos a tener un contacto, ¿sí?, en que no es sano. Por eso es que es empático, ¿no? Todo tiene sus límites, ¿no? Así es. Pero cuando uno entonces condiciona y empieza a aprender por medio de la repetición, por medio de las experiencias que tenemos todos los días, por medio de nuestras creencias que venimos de nuestras instituciones, nosotros tenemos siempre una respuesta a las emociones y a los estímulos. Y vamos a ir aprendiendo cada día. Yo le decía ayer a una amiga nuestra que está haciendo el entrenamiento en Reve, nosotros hacemos un entrenamiento de 21 días. Un día vamos a hacer un podcast sobre en Reve muy pronto. Y decía algo bien interesante, ¿no? Tú ves una película, la ves hoy, y la vas a ver y si es una película que te deja un tema de discusión en ti, ¿no?, sobre tus propias creencias, la vas a ver con una entonación, con una manera, con una mirada distinta a que la veas el año pasado. Y es la misma película y dura el mismo tiempo y tiene las mismas acciones y tiene el mismo diálogo, pero el que lo ve diferente soy yo. ¿Eso qué quiere decir? Que aprendí algo distinto, que he avanzado, que la energía es pura acción, que mi mente también es acción y que yo voy madurando en función de mejorar. Sí, de la resolución efectiva, constructiva, ¿sí?, de las situaciones que tenemos. Porque eso es justamente la función adaptativa para pertenecer y para estar. Para el mantenimiento del sistema. Yo como mantenimiento en el sistema. Está muy bonito, todo ese cuento tuyo está muy bonito. Pero yo veo un poco de gente que tengo ganas de llorar, vamos a escuchar música, vamos a tomarnos unos tragos y ponernos a recordar los viejos tiempos para llorar. ¿Qué pasa allí? Bueno, están en la remembranza. Son personas que están en la remembranza y eso ya sería un estudio más profundo de cuáles son las implicaciones y las emociones que pueden estar ancladas en esa persona que no han sido gestionadas, que era lo que nos hablaba Hernán. La gestión de la emoción. Todos vamos a pasar durante todo el día por todo el rango de las emociones. ¿Qué pasa si yo todo el rango de las emociones? ¿Qué pasa si yo en mi casa, porque yo me la doy de bravo, de arrecho, disculpen la palabra,
y todo el mundo me conoce así y he ganado algo de respeto en cuanto a mi actitud, inclusive me catalogo, yo soy el que mando en esta casa. ¿Qué pasa si yo tengo ganancias secundarias y me mantengo así? ¿Cómo hago en mi empatía con el resto de mi familia? Claro, en mi trabajo? Es un tema conductual y lo vas a ver reflejado en la respuesta del otro. Siempre va a generar un estímulo, va a generar una respuesta. Si él, en ese caso, con esa actitud, que él dice que tiene ese carácter y que se impone, que es impositivo, ¿sí? Va a generar de inmediato su acción, va a ser el estímulo que va a generar en el otro una respuesta. Y allí puedes ver si existe la tirantez en la relación o en ese núcleo social, o si te apartan, ¿sí? Porque eso también es un tema adaptativo. O sea, ¿cómo vamos a hacer si estoy en un grupo en el que no me siento cómoda con cierta actitud? También yo en mi gestión emocional tomo fuerza de lo que yo decido hacer y cómo me quiero manejar, porque quiero otros resultados o quiero relacionarme de una forma distinta, porque no estamos hablando de que es una forma negativa o positiva, sino de una manera diferente. Entonces yo empiezo a buscar mis grupos de contención, y creo que lo veíamos ayer, ¿sí? Cuando nosotros que hablábamos un poco del apego, que entonces yo en ese apego hay situaciones que me pueden ser, ¿sí? Positivas en este caso para mí, constructivas para mí, pero hay otras que no. Entonces yo tengo todo el derecho de tomar distancia, de poner límites, para yo poder entonces desarrollarme en función de lo que quiero, y voy a ir siempre en mi función social, adaptativa, buscar grupos de contención, porque somos seres sociales, es que además. Claro, el ejemplo que estás planteando, yo soy responsable de manejar mi emoción. Claro, de la gestión. No del otro. ¿Okay? Yo voy a tratar de adaptarme a tu reacción, a cómo lo haces tú. O es que nosotros, porque no la sabemos, lo podemos explicar como lo estamos explicando. Entonces el que está allá me dice, coño, pero ¿cómo hago yo? Porque esto me afecta y me duele, porque yo quiero mucho a esta persona, pero no soporto más esta situación. Claro, sí, al no saber qué hacer, la recomendación es buscar ayuda. ¿Sí? Buscar ayuda, porque ya el hecho de que la persona sienta que hay algo que sus propios recursos no le permiten solucionar, ya sabemos que tenemos que pedir ayuda, buscar un grupo de contención, una persona que pueda servir de guía, que pueda orientar. Entonces, muchas veces nosotros sí tenemos nuestros propios recursos, pero hay situaciones que no son más grandes que nosotros, ¿sí? Y que no obtenemos esos resultados con tanto énfasis como quisiéramos. Entonces es el momento de buscar ayuda. Nosotros como terapeutas pues recibimos a las personas que saben eso, y el cuerpo, el organismo lo sabe. El organismo se dirige hacia eso. Lo primero que hacemos es buscar información, nos metemos en internet, buscamos relaciones, no sé, en este momento les llaman tóxicas. Yo soy un poco... A mí no me gusta mucho esa palabra. Yo soy un poco porque la toxicidad pues... Muy controversial. Sí, para mí, ¿no? Es algo bien personal, pero puedes buscar algo como lidiar con ciertas situaciones difíciles, con personas difíciles. Mire, ¿sí? Entonces, y hay que empezar a buscar ayuda. Imagínate que así será de maravilloso que estamos hablando de esto, que hay gente que se siente muy mal porque se va de grupos. Porque después de cierto tiempo se da cuenta que ya lo que este grupo me daba ya no me satisface, ¿no? Entonces ellos como que se quedaron en el dolor, en sus peos, en sus emociones, en su tristeza, y yo como que ya no estoy aquí y te sirvo de contención, te escucho, pero ya no la soporto, la quiero tanto, y es lógico que eso no suceda. Oye, claro, ese es el desarrollo y es natural. Y nosotros, y buscar otro grupo donde yo me sienta más cómodo es normal. Sí. Aprendemos a manejar las emociones. Obviamente mi reacción no va a ser la misma que la que tuve anteriormente, porque sé que cuando comienzo a entender mi emoción y entiendo a ver cómo comienza a generarse en mi cuerpo todo ese cambio fisiológico, y tengo esa conciencia, ¿no? Esa inteligencia, la inteligencia emocional. Cuando logro entender esa inteligencia emocional, pues obviamente lo que viví en ese momento no
no lo quiero, ya no me es útil. Ya no me es útil Así y es. sigo. Y suelto, y además no solamente entiendo lo personal, ¿sí? Lo que es mío, sino que también entiendo que el otro está en su proceso de crecimiento, que no es que yo me aparto porque, o sea, no, sencillamente tú estás en tu proceso de crecimiento y lo respeto, y dentro de ese respeto y de esa valoración de ese ser que está en su proceso, en su tristeza, en su rollo, pero que ya eso no me funciona, yo puedo seguirle sirviendo de contención si así lo deseo, si así lo elijo, ¿ok? Porque yo manejo mis emociones de tal manera que me permito eso y estoy cómoda con eso. Aún así, busco las vías para estar de lleno en ese espacio. Y cuando esas personas estén preparadas para permanecer allí, o para dirigirse hacia otros espacios, ¿sí? En donde sientan satisfechas sus necesidades, de esa manera es como nos vamos desarrollando y de esa manera es como nosotros vamos encontrando, ¿sí? Nuestras maneras de ser. Es lo común ser. aquí, que juro que obligatoriamente tenemos que hacer una reflexión interna. Qué lástima que mucha gente lo entienda muy al final. O muchas, bueno, yo no, creo es que no, todo, no es todo lástima, momento es no es perfecto. en el momento es perfecto. El momento es perfecto, porque es cuando tienes la conciencia. Pasamos por el dolor para poder entender. Es la única manera de aprender aquí. El aprendizaje es a través del dolor. A través de la acción. A través de la acción. En el tránsito de ¿Ustedes no creen que una relación se puede basar en el entendimiento? Lógicamente, y eso lo teníamos en discusión, nosotros tuvimos un tema muy interesante, porque siempre hay unas excelentes tertulias que también los invitamos, que siempre tenemos en Enreve, se dan en la Cuevita Gourmet, y estábamos hablando el 15 de agosto, estábamos hablando sobre, inclusive se descubrió que eso de las emociones, eso de nuestro sistema endocrino, vibramos con la gente, no solo todos funcionamos biológicamente parecidos, pero inclusive la producción de nuestras hormonas, en la frecuencia en que se dan, es donde vibramos con el otro, y esa percepción existe. Estaba leyendo hace poco sobre un estudio en Inglaterra, donde la gente hicieron un estudio donde se creaba ese agrado hacia otra persona, reunieron a varios grupos, ¿no? Hicieron un focus group y se daban cuenta, por medio de mediciones, que las personas que se atraían no solamente tenían mucha empatía en sus emociones, sino la frecuencia de la producción de ciertas hormonas eran muy parecidas. Okay. Entonces, sí, que estaban como en armonía, estaban en la misma vibración. En la misma, que es lo que decimos, la misma sintonía, vibración. No solamente me atrae físicamente, sino que hay algo que está en esa persona que tiene que ver con sus rasgos, y que ahora sí estamos entendiendo que hasta eso somos capaces de captar, ¿no? Nosotros podemos ver la empatía, se puede decir, que tengo con otra persona, o ese agrado que me da, con una mirada profunda, con una sensación de hacerlo. Y eso tiene que ver con la emoción, con lo que yo estoy sintiendo en ese momento. Entonces ya ahí estamos hablando del sentimiento, porque cuando ya yo estoy frente a una persona y empiezo ya a mantenerme en el tiempo con esa emoción que me está generando, ya yo empiezo a activar de manera natural la cognición, la reflexión, el análisis, que empiezo a racionalizarlo, ¿no? Y de hecho tengo por aquí, que eso nos permite interpretarlo y darle significado. En ese momento, cuando ocurre eso, ¿sí? Ese acercamiento y se vuelve como paralelo en ambos, y hay esas similitudes orgánicas también. Entonces eso me permite darle significado, y cuando empiezo a buscarle significado, a hacerme preguntas, ¿me caes bien? ¿Por qué será que me cae bien? O coincidimos en algunas cosas, entra ya la cognición, y entonces en esa etapa de reflexión ya quiero avanzar. Entonces eso significa que ya mi biología le está diciendo a mi organismo, avanza. ¿Por qué? Porque siempre hay una satisfacción de necesidades, que es lo que me lleva a hacer el contacto. Seguimos controlando las emociones. De hecho, porque el miedo a la cercanía hacia esa persona
porque además tenemos creencias. Claro, y es lo que me energiza, que es a donde quiero O llegar. es que te alguna vez has Me- escuchado que los hombres no sirven para nada. ¿Tú lo has escuchado antes? Sí. Ah, pero entonces yo tengo la necesidad, si es una mujer, de estar acompañada, pero los hombres no sirven para nada. Entonces, en ese momento, ¿qué pasa con esa creencia que viene rodando en mi familia? No, la creencia evidentemente va a interrumpir el contacto, dependiendo si es una creencia potenciadora o limitante. Porque en efecto, como te lo decía, lo que energiza al cuerpo es la satisfacción de esa necesidad, es lo que me motiva. En ese momento la necesidad es el acercamiento. No hay como una cognición real o tan profunda del saber el por qué, el para qué, Es la sino que es reacción, la reacción Y biológica. el miedo que te guste mucho. No, ya en ese momento lo que estoy pensando es en acercarme, o sea, allí, A la acción, como es exacto. a la acción. Entonces, eso proviene tiene que haber un equilibrio, tanto en lo que me energiza mi organismo de manera biológica, ¿ok? Como lo que energiza mi organismo de manera psicológica, ¿ok? Porque la motivación se da a través de esa activación de la energía, lo que me motiva. Lo que me motiva a satisfacer esa necesidad. Es un proceso que se da simultáneo, completo. Claro, no es una cosa después de otra, ni consecutiva. Es exactamente al mismo tiempo. Y aparte de eso, entonces, viene todo el proceso de mantenerla en el tiempo. Mantengo en el tiempo esa energización. Que me agrada. Me acerco y de momento cuando ya hago el contacto, me doy cuenta en ese instante de que mi necesidad no es satisfecha por completo. Entonces puedo hacer una retirada, ¿ok? O al contrario, puedo sentirme más motivado y continuar manteniendo en el tiempo esa sensación de esa emoción que tuve primariamente, que después se fue transformando y puedo generar un sentimiento y en ese sentimiento genero esa empatía. Si es que estamos teniendo una relación de acercamiento, pero pudiera ser que la relación no es de acercamiento y el proceso es el mismo, que es a donde quiero llegar, es cómo funciona el organismo de acuerdo a los fenómenos y de acuerdo a cómo nosotros lo podemos ver. Y La eso- intención, entonces, es lo que me vaya a definir qué es lo que yo quiero allí, porque allí sí entro como una fase, digamos, más profunda, si se puede decir, de verificar Eso existe. internamente, y eso ocurre de manera natural. Pero ahora te pregunto yo, ¿tú no has escuchado a la gente que dice, esa persona me gusta, pero no sé para qué? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que te motiva? El descubrimiento de ese De para por qué, qué, para qué. del para qué me quiero acercar, para qué quiero este empleo, para qué quiero estar en un lugar, porque sí hay, tanto en lo material como en lo físico, en lo biológico, hay algo que te atrae. Por ejemplo, en las lecturas, en los gustos, y todo eso va a depender, como decíamos al inicio, de cómo percibimos el mundo y de toda nuestra carga emocional, independientemente de la que sea. ¿Y qué pasa No cuando es estamos contrario a lo que hablando- nosotros pensábamos que No era? estamos- no- Me dice, ¿cómo me gusta ese ser humano si a mí no me gusta la gente como... Bueno, ahí estamos entrando como en un tema, sí, un poco más Complejo. interno de pareja, Ajá. porque ya creo que estás entrando como en el tema más romántico de si me gusta, no me gusta. No, es no. algo a lo que yo, igual es un estímulo para Sí, mí, es un estímulo. me estimula. Sí, es cierto. Entendí todo el tema, recibí sus ferormonas, toda la cantidad Claro, no, la toda la dopamina. activación que se La genera allí dopamina. para la atracción, Claro. pero igual es adaptativo y es social. Es adaptativo, ¿por qué? Porque mi cerebro reptil me está diciendo, esa persona, con ella puedo permanecer en mi especie, porque eso es lo básico. Siempre la emoción va a ser por un proceso adaptativo. Me voy a relacionar, lo que pasa es que ya estamos muchísimo más evolucionados, no estamos como en la época de las cavernas, ¿ok? Porque no Sino hablas tan que lejos. ahora, no somos 50, sino que ahora 50 años estamos- atrás no somos de nada parecido a lo que claro, somos hoy sino, día. entonces ahora tenemos esa mayor información, más racionalización y ya estamos, digamos, civilizados y ya tenemos creencias o instituciones, ¿verdad?, que se convierten y que nos permiten a nosotros transitar. Entonces, la manera como yo manejo mi emoción, la gestiono y cómo me llevo en esa intención, incluyendo toda la parte de mis sentimientos, es lo que me va a permitir socializar. Y socializar implica buscar pareja, tener empleo, mis relaciones en todos los ámbitos.
Cuénteme. Y creo que en este momento es importante entrar ya en la operacionalización, no sé De qué la- piensan de las ustedes, emociones. de cada una de las emociones, porque eso les va a dar mucha información en relación a esto que estamos hablando, porque estamos tratando lo científico y cómo eso científico se aplica y se vuelve cómo se vuelve cotidiano. cotidiano, porque lo vemos, a veces lo pasamos, ¿Qué lo pasa estamos con el viviendo y miedo no. todos los días? Vamos a hablar de la ira, Exacto. ¿sí? Vamos a Estamos empezar con la ira, ok, vamos ¿sí? a empezar Vamos con a la hablar rabia. con la ira, Ujú. ¿ok? Entonces tenemos la ira, para que la ira se active, ¿qué hicimos? Lo focalizamos en 4 partes. ¿Qué lo activa? ¿Cuál es la función? ¿Cómo está, qué interviene en lo cognitivo? Y cómo se genera en la narrativa y en la acción, ¿ok? Para nosotros poder decantar qué pasa con esa emoción. ¿Qué la activa? Mi percepción de injusticia, de una dificultad para lograr algo, algún objetivo que no se puede materializar, ¿ok? Algún impedimento me puede generar ira y está implícito en todos los problemas o los conflictos de comunicación a través de la incomprensión. Cuando me siento frente a un estímulo que me hace sentir injusticia, dificultad para lograr objetivos u obstáculos, o que soy incomprendido. Recordemos que todas estas emociones se van a activar de acuerdo a mi carga emocional, porque lo que para mí puede ser una injusticia, para él, o sea, no tiene nada que ver con una injusticia. Entonces, recordemos que es así. ¿Cuál es la función de la ira? Es una función adaptativa de protegerme del daño. Protegerme del daño. ¿Qué ocurre en la biología? En la biología, al sudoración, el timbre de voz se vuelve agudo y elevado. Un nivel de La cortisol voz sumamente alta. La temperatura excesiva, corporal se eleva. se eleva, la tensión muscular, ¿ok? Y se cierran los puños Ujú. para golpear, La porque contención. es posible que tenga que defenderme, porque estoy en una función adaptativa de protegerme de un daño, ¿ok? Algo que significa para mí un daño. Acuérdense que hablamos de los significados. En lo cognitivo, ¿cómo lo interpreto? ¿Ok? El significado o no significado que pueda tener para mí. Esa acción es para mí un abuso, es para mí un irrespeto o es para mí un obstáculo. Entonces genero esa sensación de ira. ¿Qué ocurre en la narrativa? Lo escuchamos. ¿Qué se cree para decirme a mí esto? Es mi narrativa para impedirme hacer algo, llegar a algo, obtener algo. Qué abuso. Me minimiza, no me deja explicarme, no me entiende. ¿Por qué me frenas? ¿Sí? ¿Por qué no me das libertad para hablar o para hacer? ¿Ok? No lo tolero. ¿Sí? Si yo sostengo esta actitud, esta que se convierta en narrativa, sentimiento, ¿ok? Estado anímico. Me va a llevar ¿a qué? Al sentimiento de frustración. ¿Por qué? Me voy a frustrar. O sea, esa ira, cuando yo Se no puede la convertir en puedo depresión. contener, se va a convertir en frustración. Y la frustración sostenida me va a llevar a la agresión y mi modo de ser va a ser agresivo. Sí, Si yo lo completamente. llego porque siempre voy a estar defendiéndome de un daño. no, y siempre Todo voy a lo voy creer, a generar. y siempre voy a creer, Mi y percepción. mi percepción va a ser que Ujú. todos quieren Hacerme atacarme. daño, hacerme daño. Frente a cualquier situación parecida, porque Esa es la recordemos, patología. Claro. ¿Oyeron? Esa es la patología. Porque- de pasar, de lo que les está explicando Adriana, de pasar de eso a vivir en el sentimiento, Ujú. es poco. a Porque- vivir en la frustración. que Entonces, vivir en la claro, frustración y vivir desconectado del mundo y paranoico, la palabra real, porque puedes crear una patología completamente paranoico porque siempre piensas que el medio ambiente está hostil hacia ti, así siempre, es. Entonces, en todo momento. me genera un modo de ser agresivo y destructivo. ¿Ok? Entonces, frente a cualquier situación parecida, porque ya el cerebro lo tiene como aprendido, se va a actuar de la misma manera. Ustedes saben algo que es importante declarar aquí, ¿no? Para llevarlo a lo cotidiano. Nosotros nos paramos gracias a un nivel de cortisol muy alto que es más o menos parecido al nivel de la rabia. Solo que nosotros hacemos lo que acaba de decir Adriana, lo que hemos repetido varias veces. Como estamos a nivel de repetición, entendemos que es que no me estoy parando rabioso, sino que simplemente tengo ciertas estructuras
que me hacen moverme muy rápidamente. ¿Y cuáles son las emociones que nos mueven inmediatamente? Que nos activan, que hacen que accionemos la rabia y el miedo. Entonces, no es miedo, cuando nos levantamos en la mañana, normalmente no vamos a sentir miedo, a menos que tengamos una patología. En tal caso, vamos a sentir algo de desinterés o algo de, ¿qué se puede decir? Pero es el nivel de cortisol que hay bioquímicamente producido, es a lo que normalmente hace que te pares de la cama, que te saque de esa concentración del sueño para poder activarte, porque tienes que movilizarte para poder lograr para todas las la función actividades de del día. despertarte, que es la función normal del Y la organismo. bioquímica es muy parecida a un ataque de rabia. Imagínense cómo nosotros, porque la química es la misma, ¿no? Entonces, cómo nosotros podemos transformar una emoción en algo que sea constructivo para nosotros poder hacer o lograr los objetivos diarios, cotidianos que tenemos. Pero lo podemos hacer ya conscientes con esa rabia. La gente se para rabiosa, ¿no? Porque se les convirtió en un modo de vida, de cómo lo explicamos anteriormente. Exactamente. Ahora vamos a operacionalizar la rabia. Tiene que haber igual una experiencia. Cuando hablo de la experiencia, es mi percepción del fenómeno que ocurre del estímulo. Recuerden que todo depende de ese estímulo, sí. ¿ok? Entonces, ¿qué activa la rabia? El ataque, ¿ok? Para la ira, lo que la activaba era la sensación de injusticia, ¿ok? De dificultad, de cortar, de bloqueo, de algo a lo que quiero acceder. Lo que activa a la sensación, a la emoción de la rabia es el ataque y la agresión, ¿ok? Cuando me siento agredido o me siento atacado, ¿cuál es la función? Tiene las dos, tiene función adaptativa y tiene función social. Protegerme del ataque, ¿ok? No es defenderme del ataque. La defensa es ponerme a salvo de forma inmediata porque hay riesgo, ¿ok? En que no puedo conseguir o satisfacer una necesidad, ¿ok? Pero para la defensa es al ataque. la protección ante un ataque, ¿ok? Y en lo social es buscar la justicia. Me pongo rabiosa porque esto no es correcto, porque además, recordemos que siempre es dependiendo de cómo nosotros, cómo percibimos, ¿ok? Entonces la adaptativa es a través de la protección, ¿ok? Para permanecer aquí me protejo, y lo social es a través de la injusticia. La imagen se ve, Sí, se está... como que se está como reacomodando. Sí. Bueno, Entonces, saben que estamos en vivo en y esto vivo. es orgánico completamente. Así es, sí. Entonces, la función, el fenómeno como tal en la parte cognitiva es la defensa y poner límites. Cuando yo entro en el estadio, la rabia aparece es porque deseo poner límites a ese ataque que estoy recibiendo, ¿ok? Es decir, que puedo sentir también que hay una invasión de mi territorio. Llámese territorio todo cualquier fenómeno que me implique a mí en mi zona. Invasión. En mi invasión, o sea, se puede sentir invasivo. En la narrativa, se busca saber la verdad. Es lo que más se busca, porque el sentido de justicia es lo que se despierta, ¿ok? Ante ese ataque. Y cómo se evidencia a través de la queja y de la crítica. Es el lenguaje. Se queja, ¿por qué? Porque eso que está allí le está generando malestar, ¿ok? Entonces, como eso le está según mis generando... creencias, no ¿ok? está sucediendo lo que debe ser, lo que es correcto. Y Sí, eso, Porque me eso siento atacado. Atacado. Así es. ¿En qué? En mis valores, en mi zona, en lo mío, en lo que es mío, obviamente, en todo también mi fase interna. ¿Cuál es la sensación cuando sí logro gestionarla? Siento seguridad, siento paz y siento regulación en mi organismo. se regula completamente. De inmediato. Si en cambio se mantiene en el tiempo, se vuelve un modo de ser vengativo, ¿ok? El mantener en el tiempo la ira genera frustración, ¿ok? Y aquí se genera la venganza. Me hizo esto, no me pude defender, ¿sí? No pude poner límites y empiezo a generar sentimientos de venganza hacia aquello que me está atacando.
¿Por qué? Porque frente a esa incapacidad de poderlo gestionar y lo mantuve en el tiempo y no lo resolví, entonces empiezo a sentir que alguien me debe algo y voy a cobrar por ello. ¿Ok? Entonces, funcionando de esta manera, tenemos que la rabia, imagínense por el eso daño es que nos podemos hacer. por eso es que nos moviliza, porque siento la necesidad de poner límite, me tengo que movilizar, se están metiendo en mi territorio, no puedo permanecer como de momento en otras emociones, no puedo permanecer porque mi vida, las dos, la adaptativa y la social, están corriendo riesgo. Entonces me movilizo, por eso Gabriel decía que es la que más nos moviliza, porque además la rabia también nos permite entrar en un estado de cognición, porque se abre un sentimiento de justicia. Entonces yo ahí busco equilibrar. Cuando yo quiero justicia, quiero equilibrio. O sea, tanto es lo que viene de afuera para acá y buscar esa compensación en mí. Pero cuando hay, y lo vamos a ver mucho, en las personas como hablaba Gabriel, ¿cómo hacemos si la persona no tiene esas capacidades? Entonces, tiene que aprender, hay que aprender y hay que buscar ayuda y contención para manejar las emociones. Porque todas estas emociones a todos nos pasa todo el tiempo, todos los días. Todo el día pasamos por todo ese estadio. Hasta en los sueños. Siempre van a ir. Entiendan que hasta en los sueños sucede. Y lo sabemos. Cuando recordamos un sueño es porque ha sido muy emotivo para nosotros. El evento que hemos vivido. El evento que se vive en el sueño. Y la psique intenta pulsar, sacar esa información que no pude resolver. Los niños lo hacen de manera natural y es, digamos, su medio, ¿sí? La forma mejor que tienen de autorregularse. Porque el niño, obviamente el sistema ya, la naturaleza es sabia, la biología es sabia, todavía no se comunica bien, no habla, no puede poner límites dependiendo de las edades en las que esté. Entonces a través del sueño se autorregula. A través del sueño se solucionan todas las situaciones que ellos pudieron haber considerado agresivas, invasivas con ellos. ¿Me explico? Lo que les haya producido algún malestar. Entonces a través de el mismo cerebro genera las imágenes para la resolución del conflicto. De hecho hay muchas personas que dicen, la idea me llegó, oye, se me presentó esto y soñé con algo y es la solución, soñé con la solución, ¿sí? Esa es la fase resolutiva y la función resolutiva que tienen los sueños ante las situaciones que nosotros generamos. Dejamos descansar el cerebro está en automático y empieza el mismo, sin la implicación de la razón, ¿sí? Tiene como una mayor capacidad de estar libre y poder generar las soluciones a esos eventos que nos ocurren. ¿Qué pasa cuando mantenemos la rabia constante en nuestro organismo? ¿Qué pasa con la acidez en nuestro cuerpo? Claro, se eleva el nivel de acidez celular. ¿Qué pasa a nivel celular? Es a nivel celular. ¿Qué sucede con nuestras células cuando tenemos un nivel de rabia constante? Se intoxican porque la función respiratoria de la célula se ve bloqueada. ¿Okay? Entonces, toda la toxina que entra a la célula, porque las células también tienen el mismo sistema respiratorio, digestivo, excretor que tenemos nosotros, igual, tal cual, esto en gran medida y eso en la micromedida, ¿ok? Entonces, la célula se ve incapacitada de permear, es decir, de hacer todo su proceso de digestión, todo su proceso de eliminación de las toxinas, que eso vaya al sistema linfático, que vaya a pasar por todo el sistema y se elimine a través de la orina o a través de las heces, del sudor, de manera normal. Todo el cuerpo, entonces se vuelve ácido, ¿por qué? Porque todo eso se queda allí y eso se vuelve tóxico. Y ahí sí cabe la palabra tóxico. Claro, porque ahí sí hay un envenenamiento. Hay un envenenamiento real. Nosotros nos estamos envenenando. Todos nuestros órganos se cuentan con eso. El hígado, el páncreas. Y hay una alergia. Exacto. Y todo, entonces, de hecho, no sé si tengamos tiempo, porque ya creo que estamos sobre el tiempo un poco, porque podríamos tener de repente un segundo... de las emociones, pudiéramos hacer como una segunda entrega, una parte 2, ¿verdad? Porque también podemos hablar, y es algo que creo que no nos va a dar tiempo de tocar, creo que tampoco nos va a dar, vamos a tener suficiente tiempo en esta entrega de terminar con la operacionalizar todas las emociones, ¿verdad? Que tenemos acá, que son las básicas, pero es importante que tengamos detalle con ello. Imagínense lo importante que es para nosotros. Porque también cada órgano se moviliza a través de una emoción.
Y ese aquí, nuestro amigo biodescodificador, tiene muchísima información al respecto que nos encantaría Por supuesto. compartir con Compartir ustedes en con- ese sentido, y creo que no sé qué opinan ustedes, si tenemos pues obviamente para Sí, continuar porque el tema- y hacer el tema cierre, es porque el largo tema y- es extenso y es muy interesante también, es muy y la idea es interesante. explicar bien cómo cada emoción genera una reacción en nuestro cuerpo. Así será de orgánico este podcast, es que definitivamente tenemos estructura, Sí, pero claro. sabemos, estamos tratando de simplificarlo Estamos lo conscientes de ello. máximo, lo que podamos en función de llevarlo al día, a la cotidianidad, a nuestro saber, a nuestro diario. Claro, hacerlo funcional, que funcione, que tenga Y que una lo utilidad, entiendan, que esa lo información entiendan, tenga una y que utilidad. nosotros lo entendamos. Claro. Porque nosotros estamos muy duchos en la materia, pero igualito nuestras dinámicas nos mueven. Claro, nuestras somos emociones. humanos y estamos en esa esfera y todos los días estamos igualitos influenciados por los estímulos y por los fenómenos. Entonces vamos a tener la próxima semana la segunda parte En de las 15 días. emociones. En En 15 15 días días vamos a tener la segunda hablar parte lo que de es la esto. parte de la- En conclusión, es importante entender que, en mi caso, Ujú. para cierre, que nosotros somos lo que sentimos Así es. y nosotros somos lo que creemos. Ya llevamos dos temas muy importantes. Y entonces lo que creemos también hace que sintamos, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante entonces tengo yo de responsabilidad en mi vida? ¿Hasta dónde yo voy a seguir acusando todo lo que me pasó afuera? ¿Y hasta dónde yo soy responsable de lo que me está pasando a mí con mi biología, con mí mismo, con mis emociones? ¿Cuántos somos responsables de lo que yo estoy viviendo hoy día con mis relaciones humanas, con mi trabajo, con mi salud, con la única vida que tenemos certeza que tenemos? Así Todos es. tenemos fe, todos conocemos un futuro, concebimos la idea de que vamos a un plano superior, pero esta es la que realmente conocemos. Y es la única, como diría Walter Martínez, esta es la nave espacial que tenemos, esta es la vida, este es el avatar que poseemos y tenemos la edad que tenemos hoy día. Y hoy estoy escuchando a estos tres terapeutas hablando de algo que me suena muy familiar, que me hace mover muchas cosas dentro de mí y que me hace entender, oye, tengo mucha responsabilidad sobre mi vida. Toda la responsabilidad. Tienes toda la responsabilidad de ello. Y mi invitación es a mirarse, Hacerse a observar su organismo, a observar las patologías que se les repiten, a observar los conflictos que también repiten, porque recordemos, como ya les dije, que es la fase adaptativa, que es toda mi fase orgánica y también mi fase social en relación a esas emociones. Cómo esas emociones impactan mi biología, la salud, y entiendo que hay situaciones y hay enfermedades o patologías que se repiten. Eso lo vamos a hablar en la segunda parte. ¿Cómo los invito a movilizarse Cuando las frente a emociones- esa repetición, tanto de los conflictos por un tema emocional y social? ¿Cómo están mis relaciones? ¿Cómo me relaciono? Más aún, cómo me relaciono conmigo misma. Entonces, la invitación es a movilizarse, ¿sí? A buscar información, a que cuando entiendo que ya hay algo que me sobrepasa la capacidad o mi recurso, no me critico, sino que entiendo el proceso y pido Me asistencia, autorregulo. busco asistencia para Pido. poderme autorregular. Entendiendo que esto Pidan es ayuda. excelente, Pidan esto es excelente ayuda. que ocurra, Claro. porque si no ocurre es como que todo estuviera bien y voy a permanecer siempre como en ese punto en el que no encuentro que, tomo la palabra, la expresión de Hernán, donde dice que es inflexión, ese punto de inflexión que es el que me moviliza. Entonces la invitación con todo esto, en esta primera parte de las emociones de este podcast, es a eso, es a movilizarse, a revisarse y a entender ese gusanito que tienen por dentro de que dicen que hay algo, porque uno lo sabe, el organismo es inteligente y nos habla. Y entonces es ir un poco hacia adentro y escuchar qué nos tiene que decir para saber de qué manera voy a accionar y qué camino voy a tomar para el bienestar. Así mismo es, Hernán. Bueno, creo que concluimos, ¿no? Sí, vamos Entonces, bueno, cerrando. gracias por este podcast, por estar presente y bueno,
aprovecho y continúo que es importante, ¿no? Como dijo Gabriel, autorregularnos, ¿no? Autoobservarme. ¿Qué pasa en mí cuando hay un estímulo afuera? Bueno, solamente pudimos hablar de la rabia y de la ira. Entonces, ¿en qué modo que una vivo? conlleva a la otra. ¿En qué modo vivo? ¿Vivo en supervivencia todo el día? ¿Por qué estoy en ese momento? ¿Por qué reacciono como reacciono? Entonces, cuando siento que no puedo gestionarme yo mismo, pues busco ayuda. Si puedo, bueno, y comienzo a pensar, a analizar por qué esto sucede así, por qué me pasa, qué siento, cómo lo siento, para qué lo siento. Entonces comienzo yo a internalizar por qué esa emoción se genera en mí y por qué actúo como actúo. Si puedo y entiendo, la gestiono. Si no, bueno, busquen ayuda. Estamos nosotros acá como en Reve para poder ayudarlos a todos ustedes. Y bueno, importante, como se dijo al principio, expresar la emoción. No nos quedemos con ninguna emoción. Y la ayuda, que es lo más importante, porque mucha gente piensa que, porque todo en base a lo que creemos, ¿no? Entonces el terapeuta, ¿no? Esto es como muy largo, esto como que se va a extender mucho, ¿no? El problema, la verdad de todo eso es que ustedes tienen los recursos allí. Así. Ustedes tienen la respuesta en ustedes mismos. Claro, Nosotros simplemente los vamos a llevar a ella para que ustedes mismos hagan el reenfoque que ustedes requieren, para que ustedes mismos hagan tú hablaste de una autoevaluación. Una autoevaluación en función de quién soy hoy día y quién quiero ser, porque la vida sigue hacia adelante. Gracias por escucharnos. Los esperamos para el próximo, dentro de 15 días. Semanas, sí. Y un abrazo y gracias por apoyarnos. Gracias por apoyarnos y esperamos sus comentarios. Eso es muy importante para Suscríbanse, nosotros. por Y favor, suscríbanse, al por canal. favor. Y denle Sí. a la campanita para que puedan ver cuando llegan los nuevos Las videos. notificaciones. Las Así. notificaciones. Gracias. Chao. Gracias.